En vivo desde los tribunales de justicia, vamos entonces con la continuación de la audiencia de primera declaración en contra de José Rubén Zamora Marroquín. Únicamente voy a suplicar a los señores periodistas que por favor mantengan un silencio absoluto para que todos podamos escuchar. Lo primero que debemos de mencionar es cuál es el objeto de esta audiencia. Según la Constitución guatemalteca y el Código Procesal Penal, la audiencia inicial, o denominada coloquialmente como audiencia de primera declaración, tiene por objeto que el juez contralor de garantías constitucionales pueda analizar los hechos que el Ministerio Público le intima a la parte sindicada y asimismo los medios de convicción con los cuales cuenta, y de esa manera poder establecer dos supuestos. Primero, la posibilidad de la comisión de un hecho delictivo, y segundo, la posibilidad de la participación de la persona que figura como sindicada. Acá hay que remarcar que lo que se está analizando únicamente es una posibilidad, eso resaltémoslo, es una posibilidad. De ninguna manera estamos hablando aquí sobre una certeza absoluta, toda vez que no estamos en una etapa de debate oral y público o bien denominada de juicio. Eso le corresponde a otro tribunal distinto a este. En este juzgado de primera instancia penal únicamente analizamos si existe esa posibilidad de la comisión de un hecho delictivo y la posibilidad de la participación de la persona que figura como sindicada. Solo vuelvo a solicitar que guarden silencio porque si no me voy a tener que ver la necesidad de invitarlos a que salgan inmediatamente porque merecen respeto a los sindicados, también la parte acusadora. Por lo tanto, si no guardan silencio, nos veremos en la penosa necesidad de invitarlos a salir. Sí, únicamente, señores periodistas, me indican quién está haciendo bulla para sacarlo, porque no los quiero sacar a todos. Entonces, el que esté haciendo bulla, delátenlo y que inmediatamente salga, porque yo sé que están trabajando ustedes y por el mal comportamiento de uno no van a pagar todos. Bien, entonces reitero, por favor, guardar silencio. Es un favor que estoy pidiendo con respeto. En segundo lugar, o mejor dicho, continuando con este primer punto, lo que hay que indicar es que el juez única y exclusivamente está facultado y tiene el deber de analizar los hechos que el Ministerio Público ha intimado. No podemos analizar hechos distintos, no podemos analizar hipótesis alternas, es únicamente los hechos que el Ministerio Público ha intimado, los cuales son un marco conceptual del cual el juez no se puede salir. El juez no puede hacer derivaciones ilógicas, es únicamente ese marco conceptual de hechos que el Ministerio Público intimó oportunamente el que puede ser objeto de análisis, nada más. Esto es, hablando coloquialmente, como una camisa de fuerza que tiene el juzgado. Únicamente se pueden analizar los hechos que el Ministerio Público le ha intimado a la persona sindicada, ya que así lo establece el artículo 82 del Código Procesal vigente en cuanto a los hechos que el Ministerio Público intima a la persona sindicada. Esa palabra intimación significa que el Ministerio Público le da a conocer al sindicado los hechos en los cuales existe la posibilidad que haya participado. Obviamente, hechos delictivos. Eso es una intimación, es informarle, es exponerle las circunstancias de tiempo, modo y lugar en los cuales pudo haber participado en la comisión de un hecho delictivo. Reitero, ya que únicamente estamos analizando posibilidades, que es lo que se hace en esta audiencia inicial o audiencia de primera declaración. En segundo lugar, debo mencionar lo siguiente. Esta audiencia se le ha denominado como indiciaria, tiene ese adjetivo, es una audiencia indiciaria, porque básicamente lo que se hace por parte de la judicatura, por parte del juez, es analizar indicios. Existe una diferencia en derecho procesal penal entre indicios y pruebas. Un indicio puede ser todo aquel elemento material, todo aquel elemento documental que el Ministerio Público hubiera recolectado, hubiera incautado y el cual permita, en este caso, sostener una intimación hecha en contra de un sindicado. La prueba, desde el punto de vista del derecho procesal penal, es algo distinto. La prueba únicamente se puede obtener en un juicio, es decir, en un debate oral y público ante un tribunal sentenciador.
La prueba ya está, por así decirlo, procesada, ya los indicios han sido sometidos a un peritaje, a un cotejo, han sido analizados en un laboratorio forense, en nuestro caso, por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala. Entonces, entendamos la diferencia. En una audiencia de primera declaración únicamente se analizan indicios, no pruebas. Acá la prueba no existe. La prueba únicamente se puede diligenciar y ser valorada después de un debate oral y público. Algo que quiero remarcar para que de una vez quede claro es que durante las intervenciones de algunos abogados, quienes me merecen todo el respeto, y esta resolución se hace dentro de un marco profesional y objetivo, se mencionó mucho la palabra prueba. Prueba, esa fue una palabra recurrente, pero ese es un error jurídico, porque la legislación procesal penal guatemalteca en una audiencia de primera declaración no permite el diligenciamiento de pruebas, únicamente permite que se analicen indicios o medios de convicción. Indicio es sinónimo de medio de convicción, lo cual es totalmente diferente a prueba. Si en una audiencia de estas, de primera declaración, alguien menciona la palabra prueba, comete un error. Eso lo podemos apreciar en cualquier libro de derecho procesal penal guatemalteco. La prueba es únicamente en un debate oral y público, únicamente en un juicio. Y acá no nos encontramos de ninguna manera en un juicio, sino que es una audiencia inicial o audiencia de primera declaración. Reitero, analizamos indicios, medios de convicción, nunca pruebas. En tercer lugar, debo de mencionar lo siguiente. Esta audiencia de primera declaración o audiencia inicial, la doctrina jurídico-penal moderna nos ha indicado lo siguiente. Acá lo que vamos a analizar es si existe, en otras palabras, una sospecha razonable. No, tómese nota, sospecha razonable. Algunos autores también hablan de el estándar de sospecha para dictar un auto de procesamiento. Acá no estamos hablando sobre certezas porque no valoramos pruebas. Acá hablamos de sospecha razonable y de estándar de sospecha porque lo que tenemos son indicios preliminares, indicios que deben de ser procesados posteriormente por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses o por medio de los peritos que la Fiscalía estime pertinentes. Entonces, al analizar los indicios vamos a determinar si existe o no existe una sospecha razonable que los señores indicados han participado en un hecho delictivo. Si existe la sospecha razonable, la ley nos ordena dictar un auto de procesamiento, es decir, un auto de vinculación a proceso penal. Si no existe una sospecha razonable, entonces se tendrá que dictar un auto de falta de mérito a favor de los indicados. Nótese que esa palabra sospecha tiene un adjetivo, tiene un calificativo que es razonable. Es razonable porque va a devenir esa sospecha de los indicios que el Ministerio Público ha recolectado durante la fase de investigación. Es decir, acá aún no impera ese estándar probatorio de más allá de toda duda razonable. Eso únicamente impera en un juicio, cuando termina un proceso. Acá hablamos de una sospecha razonable y eso vamos a analizar. ¿Será que existe o no existe una sospecha razonable que los señores indicados han participado en hechos delictivos? Esa es la pregunta que vamos a responder después de analizar los indicios o medios de convicción que el Ministerio Público ha traído el día de hoy. En cuarto lugar, vamos a indicar que los alegatos, las argumentaciones, la tesis, el criterio de cada sujeto procesal ha quedado grabado en audio. Por eso no los vamos a repetir totalmente porque esto haría en el presente caso que se atrase esta audiencia y hasta cierto punto eso aburriría a los acá presentes. Ya la tesis de cada sujeto procesal, su criterio jurídico, su alegación ha quedado grabada en audio. Ahora bien, sí vamos a analizar de manera sintética, resumida, breve, las tesis principales o centrales de cada uno de los sujetos procesales. El Ministerio Público, ente encargado de la persecución penal pública por mandato constitucional, básicamente está indicando que en cuanto a la señora Samari Carolina Gómez Díaz, posiblemente ha participado en la comisión del delito de revelación de información confidencial o reservada. Esa es la tesis del Ministerio Público, ese es su criterio.
Indica también la Fiscalía que, según su particular criterio, ella, por razón de ser auxiliar fiscal, en este caso, tenía conocimiento o tenía una relación profesional con el señor Juan Francisco Sandoval Alfaro, quien posteriormente fue destituido y que actualmente ya no labora en dicha institución, es decir, es una persona particular, lo cual también mencionamos con respeto. Ser una persona particular no es nada peyorativo, no es un insulto. También indica la Fiscalía que en este caso dicha persona ya no era funcionaria pública, es decir, ya no trabajaba en el Estado de Guatemala, cuando pudo haber filtrado algún tipo de información reservada. También a criterio de la Fiscalía, en este caso, no existe una sentencia ejecutoriada en virtud de la cual la información que ella pudo haber externado sea reservada. El Ministerio Público también expuso que, en este caso, la señora sindicada compartió información con un particular, en este caso con un ex fiscal, con alguien que ya no ejercía funciones en el Ministerio Público. También la Fiscalía sustenta la tesis que, en cuanto a don José Rubén Zamora Marroquín, en este caso se deben de apreciar las inferencias o las circunstancias objetivas de los hechos que el Ministerio Público intimó. En este caso, la posible intención de bancarizar dinero que eventualmente se tuvo en efectivo para impedir determinar su verdadera naturaleza u origen. El Ministerio Público también argumenta, según su particular criterio, que en este caso el señor sindicado tenía la obligación de conocer de dónde provenía ese dinero debido al cargo que desempeñaba en una sociedad anónima, en este caso la entidad mercantil denominada Aldea Global. También la Fiscalía argumenta que en este caso le llama la atención que los supuestos donantes no están presentes. Es decir, ¿en dónde están las personas que posiblemente pudieron haber realizado esa donación? Según la Fiscalía, no están acá presentes, no asistieron a esta audiencia. Por lo tanto, se desconoce su existencia y su paradero. También la Fiscalía argumentó sobre las declaraciones de empleados de Aldea Global Sociedad Anónima. Y en este caso citó resoluciones de la Corte de Constitucionalidad en cuanto a la grabación de comunicaciones propias, lo que posiblemente pudo haber hecho la persona denunciante. También argumentó que ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resuelto que estas comunicaciones, cuando son de grabaciones propias, no son ilegales, es decir, no vulneran derechos fundamentales. También argumenta sobre la posible comisión del delito de tráfico de influencias, debido a que también se actuó por medio de una interpósita persona y sobre un posible delito de chantaje. Por su parte, Procuraduría General de la Nación se adhirió a lo que el Ministerio Público solicitó y pidió dictar auto de procesamiento en contra de los dos sindicados. El abogado director de la parte querellante adhesiva, abogado Raúl Amílcar Falla Ovalle, argumentó en cuanto a que la sindicada Samari Carolina Gómez Díaz es empleada pública y asimismo se refirió sobre el posible delito de lavado de dinero u otros activos en el cual pudo haber incurrido el otro sindicado. La defensa técnica, por su parte, en este caso el abogado defensor de Samari Carolina Gómez Díaz, indicó que efectivamente su patrocinada es empleada pública porque labora en el Ministerio Público. Asimismo, habló en cuanto a lo que él considera que es el secreto profesional entre los diálogos de un abogado con su patrocinado. Asimismo, indicó que en el acta que el Ministerio Público presenta como indicio únicamente hace alusión a Samari, sin denotar nombre completo u apellidos. También el abogado defensor solicitó que se dicte falta de mérito a favor de su patrocinada. En este caso, el señor abogado Elder Armando Mendoza Samayoa fue quien expresó dichas ideas o dichas tesis. Por su parte, la defensa técnica de don José Rubén Zamora Marroquín argumentó que en este caso el chantaje no existe, ya que no se puede detallar de qué manera chantajearon a qué persona. Asimismo, habló que según su criterio hay una única prueba, que es la declaración del denunciante. Asimismo,
hizo mucha alusión o repitió mucho sobre los supuestos cintillos que debía tener el dinero, según su opinión. Argumentó también sobre el delito de tráfico de influencias y que según su criterio los audios son ilegales. Y algo que hay que remarcar que durante toda su alusión el abogado defensor Cristian Ulate Durán habló de pruebas. Siempre mantuvo esa palabra, pruebas. Básicamente, estas son las argumentaciones o las tesis que sostiene en este caso cada sujeto procesal. Ahora lo que debe hacer esta judicatura en quinto lugar es analizar los indicios o analizar los medios de convicción que el Ministerio Público puso a la vista y los cuales también están en poder de los señores abogados defensores. Y para ello se realiza el siguiente análisis. En primer lugar hablaremos de la cadena de custodia en cuanto a objetos incautados, las cuales el Ministerio Público puso a la vista. Se encuentran los formatos de cadena de custodia originales en papel membretado y en la forma oficial del Ministerio Público, las cuales se encuentran selladas y firmadas. Y obviamente el indicio quizás más trascendente, ¿cuál es? Los 300,000 quetzales en efectivo que fueron exhibidos a todos los sujetos procesales y demás presentes. 300,000 quetzales en efectivo. Para ello, el Ministerio Público trae la cadena de custodia, donde indica lo siguiente. Cantidad, 1,058 billetes de la denominación de 200 quetzales, haciendo un total de 211,600 quetzales. Cantidad, 884 billetes de la denominación de 100 quetzales, haciendo un total de 88,400 quetzales, haciendo un total de 300,000 quetzales, identificado como indicio 1. Es el indicio número 1 que presenta el Ministerio Público. Ya sabemos que en esta audiencia hablamos de indicio, no de pruebas, ya eso lo explicamos con anterioridad. Entonces, el indicio número 1 es el dinero en efectivo, el cual se puso a la vista de todos ustedes. Un servidor de ustedes se acercó para poder ver algunos billetes, porque recordemos que el Banco de Guatemala inclusive publica en los periódicos las señales de seguridad, las insignias que tiene cada billete. ¿Por qué? Para que cada persona cuando le den un billete pueda cotejar si el billete es falso o es verdadero, ya que lamentablemente hay personas que se dedican a falsificar dinero. Utilizando la experiencia común, como ser humano común, un servidor de ustedes pudo determinar que el dinero efectivamente tiene características de ser dinero normal, dinero legítimo, del cual se utiliza en el territorio nacional. Posteriormente, por medio del procesamiento que el Ministerio Público puede hacer, ya se va a determinar en un laboratorio de INACIF cantidades exactas, o bien si el papel es papel genuino o no. Es decir, un análisis documentoscópico, así se le llama en ciencias forenses. Pero en este caso se tiene la cadena de custodia donde indica en dónde fue embalado el dinero, la cantidad y bajo la custodia de qué funcionario del Ministerio Público se encuentran los 300,000 quetzales en efectivo que todos pudimos ver en la mesa que está delante. En segundo lugar, ese dinero, según la tesis que sostiene el Ministerio Público, se encontraba dentro de una bolsa. De esa bolsa también tenemos la respectiva cadena de custodia, donde indica cómo fue incautada la misma, quién la embaló y en poder de quién está actualmente. Se indica en la cadena de custodia: descripción de los indicios, bolsa de papel multicolor, en donde se lee casa, casa, que en la parte inferior se lee y observa impreso en Polindustria, Sociedad Anónima. Este indicio también fue puesto a la vista de todos los acá presentes. Pero en cuanto a ese dinero en efectivo, llama la atención algo, que no es un único indicio el que hay, porque hay otros indicios que también revelan la manera en que fue incautada y embalada dichos medios de convicción. Se tiene el álbum fotográfico forense, identificado como ECA 001-GUFDT-2022-138. Allí hay fotografías a color,
de la manera en que el dinero fue incautado, inclusive el dinero fue contado con una máquina, vamos a llamarle coloquialmente una máquina de contar dinero de las que el Ministerio Público posee. Ahí se contó el dinero. Está también la fotografía de color de la bolsa de papel que indica casa a casa, donde según la Fiscalía fue encontrado el dinero. El dinero también, por medio de fotografía forense, está documentado con testigo métrico, es decir, con una regla especial que utilizan los señores investigadores. Entonces, este es el tercer indicio con el cual se documenta el dinero en efectivo. Pero no se queda ahí, hay un cuarto indicio. Reitero, esto lo hago remarcando que no estamos ante un único indicio, hay varios. No estamos hablando de un indicio en singular, estamos hablando de indicios en plural. Y acá tenemos el acta que facciona al personal del Ministerio Público, las cuales fueron firmadas y selladas, donde efectivamente documentan en dónde encontraron el dinero, cómo lo incautaron, cómo lo embalaron y en poder de quién quedó. Esto, reitero, en cuanto a los 300,000 quetzales en efectivo que el Ministerio Público mencionó durante la intimación de los hechos. Posteriormente, se debe de analizar lo que son los indicios que obran como declaraciones testimoniales, que no es solo una, hay más, les voy a explicar por qué. Declaración del denunciante Ronald Giovanni García Navarijo. En la parte conducente, es decir, en la parte sustancial, se indica lo siguiente. Página número 4 de 5. Ya que me consta que el señor Juan Francisco Sandoval Alfaro, ex jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, aún le consigue información a él por medio de los fiscales que están dentro de esta fiscalía, ya que escuché varias conversaciones en las que el señor Juan Francisco Sandoval Alfaro y el señor Zamora se ponían de acuerdo y Sandoval, ya sin trabajar en el Ministerio Público, dijo que le daría instrucciones a Samari desde Washington, lo cual es alarmante y me hace desconfiar de la agencia que lleva mi caso. Además que siempre ha sido obvio que la información que el señor José Rubén Zamora Marroquín usa para extorsionar a distintas personas es obtenida del señor Sandoval Alfaro y aún la consigue. Gracias a las personas que colaboran con él, que aún están trabajando en la Fiscalía Especial contra la Impunidad, por lo que desde ya indico que tengo temor que mi situación jurídica se empeore. Fin de la cita. Acabo de leer literalmente lo que indica la parte conducente de la página número 4 de este indicio. Y posteriormente a este indicio hay otro indicio, que es una fotografía de la pantalla de una terminal móvil, es decir, en lenguaje coloquial de un teléfono celular. Ahí indica en la parte de arriba. Voy a leer literalmente lo que indica este documento. Chepe Zamora, periodo. Tronado, necesitaba 1 millón para hoy y conseguí 250,000. El martes de la semana entrante me apalabraron 250,000, el miércoles 200,000 y el viernes 300,000. Pero la gente está muy ofuscada. Ahí lees tu esquela. Primero Dios, muchachón, siempre ha salido adelante. Fin de la cita. Únicamente leí lo que dice este indicio que el Ministerio Público presentó y lo cual tiene congruencia y relación con los hechos que le fueron intimados al señor sindicado. Y reitero, de dicho marco conceptual, esta judicatura no se puede salir, sino que únicamente esos hechos deben de ser analizados en este momento. Reitero entonces, hasta este momento, los indicios que presentó el Ministerio Público y los cuales me he permitido leer en su parte conducente tienen estrecha relación o guardan estrecha congruencia con los hechos que como marco teórico y conceptual el Ministerio Público le atribuye a los hoy sindicados.
Se continúa entonces con el análisis de los indicios. Ahora bien, ¿por qué digo que el único indicio no es la declaración del denunciante García Navarijo? Eso no es cierto, porque lo que tengo a la vista y a lo que me estoy sujetando en este momento, lo que estoy leyendo literalmente en su parte conducente, hay otros indicios, hay otros medios de convicción. Ya dijimos, no son pruebas en este momento, son indicios. Y este indicio es la declaración del señor de nombre Jorge Gonzalo Barrios Sánchez. Él indica que labora en la empresa Aldea Global Sociedad Anónima desde el 1 de junio del año 2013 aproximadamente. Estoy citando literalmente. En ese orden de ideas, en la parte conducente de esta acta, es decir, en el anverso de una hoja de papel bond, tamaño oficio, se lee lo siguiente. Literalmente, y cito: durante el tiempo que tengo he desempeñado mis funciones como mensajero, dentro de ellas puedo manifestar que realizo depósitos, cambios de cheques, entrega de papelería, etcétera. Para el punto en concreto de lo que se me solicita, que puede explicar referente a un cheque de la empresa Nijo, Sociedad Anónima, quiero contar que, como manifesté, dentro de mis funciones está hacer depósitos, y eso fue lo que hice por instrucciones de la licenciada Flor Silva de Guerra. Ella es mi jefe inmediato, porque es quien administra lo financiero, y recuerdo que el día jueves 28 de julio de 2022, la licenciada me llamó a mi teléfono celular, ahí se encuentra el número telefónico, continúo citando, y el número de ella no lo recuerdo en este momento. Esa llamada la recibí por la mañana, no recuerdo la hora. En esa llamada me dijo que me iba a dar instrucciones para que llevara una factura y un recibo de caja. En ese momento no me dijo a nombre de quién estaban esos documentos, solo me dijo que abocara con Natalie Pérez del Departamento de Créditos y Cobros de esta empresa. Fue así que ese mismo día Natalie Pérez me entregó la factura y el recibo de caja. En este momento no recuerdo a nombre de quién fue emitida la factura, pero esos documentos los tengo en mi casa, la cual se ubica, ahí da la dirección exacta, pero si usted me permite de manera voluntaria yo puedo ir por ellos. Entonces reitero, en este indicio declara una persona que es empleada, es decir, es trabajadora de la entidad mercantil denominada Aldea Global Sociedad Anónima. Posteriormente, en la página número 2, continúa indicando el señor Jorge Gonzalo Barrios Sánchez, cito: además, indica que ese día 28 de julio de 2022, Natalie Pérez le entregó una factura a nombre de Instrumental Audio y Más Sociedad Anónima, con número de NIT 8286-8697, la cual tiene el número de serie C0E568D4 y número 29495-473, extendida por parte de Aldea Global Sociedad Anónima, de fecha 28 de julio de 2022, por la cantidad de 300,000 quetzales exactos. Dicha factura, la cual se entrega en este momento. Entonces, lo que relata este trabajador de Aldea Global Sociedad Anónima, es decir, una persona que tiene un contrato de trabajo con dicha entidad mercantil, también guarda congruencia, tiene relación y coincide con los hechos que el Ministerio Público le intimó a don José Rubén Zamora Marroquín. Siguiente indicio, y continúo reafirmando que no únicamente hay un indicio, que es la declaración del señor García Navarijo, hay otros. Este otro indicio consiste en la declaración del señor de apellido Oliveros. Indica el señor Gabriel Antonio Oliveros de León, en este otro indicio que el Ministerio Público presentó oportunamente, lo siguiente. En su parte conducente, cito:
Dentro de mis funciones tengo que coordinar el grupo de auxiliares de contabilidad, pago de impuestos, revisar registro de movimientos, pago proveedores, pago de planillas, etc. Dentro de la estructura interna de la empresa, mi jefe inmediata superior es la licenciada Flora Silva de Guerra. Ella es la gerente financiero y administrativo. La persona que los atendió el día de hoy fue la señorita Alejandra Calderón, quien es la recepcionista, y ella está todos los días de lunes a viernes, y fue a ella a quien se le entregó la orden de allanamiento y firmó de recibir. Ahora bien, en cuanto a la pregunta que me hizo de manera directa sobre un cheque que fue extendido por la empresa Nijo, Sociedad Anónima, quiero manifestarle del conocimiento que tengo sobre ese documento. El día 28 de julio de 2022, la licenciada Flora Silva Guerra me informó que un cliente nos había ofrecido la cantidad de 300,000 quetzales. Esta información me la trasladó vía teléfono, fin de la cita. Posteriormente, este documento indica lo siguiente. Cito, en este momento no recuerdo el número de teléfono de la licenciada, pero lo tengo en mi agenda. Luego de haber tenido la información, ese día esperaba que esa cantidad fuera depositada a una de las cuentas de los bancos que tenemos, lo cual no ocurrió y fue hasta el día 29 de julio de 2022 que yo le pregunté a la licenciada Flora Silva de Guerra que por qué no se había depositado el dinero el día anterior, y ella me informó que la cuenta del cheque girado estaba inactiva. También este indicio coincide con los hechos que el Ministerio Público le atribuye al señor sindicado don José Rubén Zamora Marroquín. Entonces, estos 4 indicios, distintos cada uno de ellos, que me he permitido leer en su parte conducente, coinciden en lo esencial. Tienen congruencia, tienen estrecha relación, tienen conexidad con los hechos que el Ministerio Público sostiene la tesis que pudo haber cometido el señor José Rubén Zamora Marroquín. Reitero, en audiencia de primera declaración únicamente hablamos de posibilidades y de análisis indiciario. Siguiente indicio. Esta sí es una ampliación de la declaración del señor García Navarijo. Página número 1, acta de fecha 2 de agosto del año 2022. Este indicio literalmente indica lo siguiente. Posteriormente a esa reunión me llamó José Rubén Zamora Marroquín y me indicó que ya Juan Francisco Sandoval Alfaro había hablado con la auxiliar fiscal a cargo del caso, de nombre Samari Carolina Gómez Díaz, y que se haría lo que se le había indicado, que era de esperar unos meses, ya que el momento no era propicio, porque acababan de destituir del Ministerio Público al exfiscal Sandoval Alfaro. Fin de la cita. Únicamente reitero que también esto guarda congruencia con la intimación en cuanto a que el señor Sandoval Alfaro ya no laboraba en el Ministerio Público, es decir, era un ex trabajador, era un ex funcionario público, era un ciudadano particular. Continúo con la cita. Y ellos estaban seguros que él regresaría a retomar el control de la Fiscalía. Y esto así ocurrió porque la siguiente reunión para ver el tema de la colaboración eficaz como tal fue hasta meses después, el 11 de enero de 2022. Recuerdo que previo a reunirme con la auxiliar fiscal Samari Gómez, me contactó José Rubén Zamora Marroquín para decirme que Juan Francisco Sandoval decía que nos reuniéramos con Samari el próximo martes, lo cual ocurrió en efecto el martes 11 de enero de 2022. Fin de esta cita. Se continúa entonces con el análisis de este indicio. Acá se menciona a otras personas que como no están acá presentes, no las vamos a mencionar, pero que ya la Fiscalía la mencionó durante su alocución. En la página número 3 de 4 indica literalmente, cito, en esta se le comentó a Juan Francisco Sandoval acerca de la reunión que habíamos tenido con Samari el lunes anterior, y donde Juan Francisco indica que ya Samari no le había dicho nada, pero que le entre, refiriéndose al tema de la colaboración eficaz. Entonces,
Acá también este indicio en su parte conducente tiene relación con los hechos que el Ministerio Público le intimó a doña Samari Carolina Gómez Díaz, porque apuntan a una posibilidad, a una sospecha razonable de que, no obstante que dicha persona ya no trabajaba en el Ministerio Público, aún tenía comunicaciones, aún le daba ciertas orientaciones, en este caso a la señora auxiliar fiscal Samari Carolina Gómez Díaz. Y entre esas orientaciones, sugerencias o consejos que quizás le pudo haber dado, hablan en este caso de la situación de colaboración eficaz del señor García Navarijo, que es en este caso la historia, es la tesis, es el criterio que el Ministerio Público ha sostenido en esta audiencia de primera declaración. Se continúa con el análisis de los indicios o medios de convicción que el Ministerio Público ha puesto a la vista.